Interesante. Creo que al final de la presentación podemos continuar con este diálogo con los expertos, pero vamos a empezar con la presentación. Buenos días y bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Paco Sendra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y que nos va a hablar de un tema muy interesante sobre las ecoes virtuales en radiología, en el cual él es pionero como muchas otras cosas y que nos va a presentar las posibilidades y desafíos de estas ecoes virtuales. Como ponentes, como expertos tenemos a Eduardo Ornia, tenemos también a Jesús Cuello y a Chema, a que nos van a dar también su opinión al final, o sea que ya podéis poner vuestros comentarios, preguntas en el chat y yo se los transmitiré al final de la presentación. Sin más preámbulos, a Paco, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de estar en este foro, en esta estrategia educativa tan interesante y tan duradera en el tiempo. Estoy, no puedo evitar decirlo, encantado del panel que tengo, pues que me acompaña, Chema, Eduardo, Salva, Víctor, Jesús, de poder vernos personalmente, pues un placer, de verdad. Y un saludo a toda la audiencia y espero que os resulte interesante esta charla. Vamos a hablar muy por encima de recordar de qué estamos, de qué va el tema, ¿no? ¿Qué es la ECOE? Algunas pinceladas de las ECOEs de radiología y hablaremos fundamentalmente de ecoes virtuales y ecoes virtuales en entornos tridimensionales. Es decir, nuestra experiencia, lo que quiero es contaros qué estamos haciendo. Y a raíz de todo, pues os voy a plantear una serie de desafíos que realmente son propuestas, ¿no? Para terminar con una conclusión. Bueno, no olvidemos que la evaluación clínica objetiva estructurada, la ECOE, es una estrategia de evaluación de competencias clínicas muy nueva, tan nueva que se creó en 1972. La ideó Ronald Harden de la Universidad de Dundee. Y bueno, lo que tiene de particular es que frente a aquellos exámenes tradicionales prácticos, pues es una forma de evaluar objetiva, con listas de verificación detrás muy curadas, para evaluar el comportamiento, el desempeño de los estudiantes. Uniformes es algo importante, uniforme y estandarizada, es decir, que evalúe quien evalúe, el resultado no debe variar y que de forma fiable. Una particularidad que tienen es que requieren espacios físicos. Es decir, una ECOE es una rueda, una cadena de estaciones clínicas, que cada una de ellas emula, reproduce un escenario clínico, como puede ser un quirófano, una consulta, un escenario, repito, clínico. Esto ya es una restricción de por sí. Hay que tener edificios, espacios diseñados para ello. O bien tienes un gran laboratorio, si tu universidad tiene medios para crearlo, una gran sala donde hay espacios clínicos de este tipo, o bien al final tienes que recurrir a las consultas de un hospital, como son las escenas que estáis viendo en estas fotografías, y esto pues restringe mucho, encarece mucho las pruebas y además restringe su uso. Solo puedes utilizar las consultas del hospital cuando están libres de pacientes, es decir, los fines de semana, en horarios de tarde, etcétera, etcétera. Es así como se organiza una ECOE normalmente. Una rueda de estaciones, este ejemplo que veis aquí a la izquierda, pues es la ECOE que se hizo pre-pandemia en la Facultad de Medicina de Málaga en el año, creo recordar, 2019, sí, o 2018 o 2019. Bueno, 23 estaciones, con una estación de descanso, para que puedan participar 23 estudiantes simultáneamente. Si tienes 160 estudiantes, pues tienes que encontrar multiplicar por n los espacios necesarios, divididos de hasta 23. Es decir, implicar 2 hospitales con todas las consultas externas, etcétera. Bien, otra realidad es que en España la ECOE se realiza a final de la carrera por acuerdo de la Conferencia Nacional de Decanos. A mí me parece una estrategia buenísima, pues se realiza una ECOE desde el curso 2015-2016, todas las facultades de medicina. Esto significa un paso adelante en la estandarización de algo.
De hecho, hay muchas facultades que tienen acuerdos actualmente para compartir las mismas estaciones de COE. Esto es muy interesante, pues permite comparar resultados, comparar el desempeño de los estudiantes, comparar las estaciones, cada una de ellas, cuánto de acierto tienen, cuántos fallos, en qué parte de la actuación del estudiante tienen aciertos o fallos, etcétera. Es una medida muy interesante para evaluar resultados. Bueno, resumiendo, la ECOE es una estrategia educativa de competencias clínicas fiable, reproducible, eficaz, que se puede utilizar tanto de forma sumativa como formativa. Esto es muy importante. Estamos hiper acostumbrados a los exámenes sumativos, es decir, que evalúas para sacar una nota, para pasar una nota de corte, para aprobar la asignatura, y tenemos bastante abandonado la evaluación formativa, donde te evalúas para que el profesor y el estudiante conozcan las fortalezas y debilidades del aprendizaje y de la enseñanza, respectivamente. Y la ECOE formativa tiene muchas bondades que debemos explorar y explotar. Tienen ahí pues una captura de un artículo reciente de la revista Radiología de mi colaboradora, una doctoranda que está precisamente trabajando en estos temas, radióloga ella, Alba Virtudes Pérez Baena, y este que les habla. Bueno, pues ahí revisamos los principios generales de la ECOE y particularidades de la radiología, etcétera, donde pues les invito a, si tienen interés, pues leerlo. Eh, Realmente la ECOE que se realiza en todas las facultades es multidisciplinar. Esto significa que es un tipo de evaluación, un modelo que se puede aplicar a todas las especialidades médicas. Con lo cual es muy importante, creo, aprovechar esta oportunidad para introducir en la carrera eh, más evaluaciones tipo ECOE en las diversas asignaturas. Esto requiere organización y oportunidad, no saturar en determinados periodos de tiempo la actividad del estudiante, porque al final provoca rechazo. Pero todo esto tiene un inconveniente, repito, coste. Coste de espacios, coste de organización y coste temporal, coste de tiempo, el coste de utilizar profesionales, profesores, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es una limitación. Las ECOES en radiología se han hecho, ¿eh? Hay publicadas mm, abundantes experiencias de ECOES específicas de radiología. Otra realidad que ocurre es que hay todas estas ECOES multidisciplinares suelen tener una estación dedicada o donde el protagonista es un estudio radiológico. ¿Eh? En bastantes ocasiones no hay un radiólogo de por medio. Entonces, bueno, pues sería deseable que siempre haya radiólogos implicados en el desarrollo, en la creación y en la evaluación de estas estaciones ECOE de radiología. Parece lógico, pero en muchas ocasiones no es así. Otro asunto son las ECOES, como decía, las ECOES específicas de radiología, donde toda la rueda de estaciones está centrada en pruebas radiológicas. Esto, como decía, hay ya no pocas experiencias, tanto con residentes como con estudiantes. Tenemos aquí en la diapositiva, pues, un caso de los que estamos poniendo nosotros en la ECOE, pero que resumen todo. Las ECOEs en radiología son muy dúctiles y muy atractivas. Tienes el reto de resolver una prueba diagnóstica para incluirlo en tu juicio clínico o en aquellas preguntas que se te planteen. Pues aquí tenéis mujer de 65 años, disnea progresiva, pérdida de peso, fumadora, está consciente, orientada, colaboradora. Esto sería muy parecido al enunciado de una pregunta MIR, pero la respuesta no es multirespuesta. La respuesta es abierta a una serie de preguntas. Oye, describe lo mejor posible los hallazgos patológicos. Oye, establéceme un diagnóstico diferencial y un planteamiento clínico de sospecha y qué pruebas pediría y por qué. O se le podría preguntar, el paciente te pregunta tal cosa, ¿qué le respondería y por qué le dirías tu respuesta? Es decir, respuestas abiertas muy parecidas a las que ocurren ante preguntas que se plantean en el contexto clínico. Obviamente, al alumno hay que darle feedback y en algún momento hay que decirle, oye, lo que estás viendo es una opacificación completa del pulmón izquierdo, pero lo que valoramos concluir es que es una telectasia, fíjate, el mediastino desplazado a la izquierda,
que el bronquio principal está obstruido en pico, esto significa que hay una estenosis de por medio, lo más probable es que sea un cáncer de pulmón, el planteamiento clínico de sospecha, por tanto, es este. También puedes plantear que haya un derrame concomitante, es decir, todas estas son las cosas que tú le vas a decir, si has apuntado por aquí, te lo vamos a valorar positivamente, pero le estamos dando una retroalimentación que es el núcleo, es la semilla de la evaluación formativa, y en este caso de la ECOE formativa. Y finalmente, que le solicitaría no solo pruebas radiológicas. ¿Y por qué? Estás sospechando un cáncer de pulmón, tienes que tener una anatomía patológica, tienes que tener una estadificación. Y bueno, pues esto al final, haya acertado o haya fallado, al alumno le resulta muy, muy interesante y tiene esa sensación de, oye, he aprendido en el camino. Bien, estas son las habilidades clínicas de una prueba ECOE, aquí las tenéis listadas, y prácticamente todas ellas se pueden evaluar en una ECOE de radiología, prácticamente salvo quizás las habilidades para realizar la historia clínica, porque van por otro lado y en otro momento, o las habilidades para realizar una exploración física, pero el resto, comunicación y profesionalismo, claro que sí. Habilidades prácticas y técnicas, tenemos estaciones ECOE de ecografía, por ejemplo, de intervencionismo, que pueden ser muy útiles en este sentido. Razonamiento clínico, por supuesto. Interpretación de hallazgos, absolutamente, ¿no? Y ahí tenemos todas las demás que las tienen marcadas. Toma de decisiones clínicas, gestión de situaciones clínicas, derivación, tratamiento, planteamiento de manejo del paciente, habilidades para resolver problemas clínicos, también en el ámbito de la urgencia, pensamiento crítico, que es también otro núcleo de lo que debemos transmitirle en la SECOE, y también otras habilidades como educación del paciente, promoción de salud, relacionadas con la radiología. Recuerden las pruebas de no hacer, recuerden muchos otros criterios, el riesgo de radiación, edad del paciente, etcétera, etcétera. Embarazadas, hay mucho, mucho en lo que se puede trabajar. También habilidades en equipo y gestión interdisciplinar. Como veis, prácticamente todo lo que se puede medir en una prueba ECOE puede estar incluido en una estación o en una ECOE de radiología. Bien, ECOEs virtuales. Esto significa otro contexto, movernos al ámbito simulado, no presencial. Esto no tiene por qué ser ECOES en entornos tridimensionales, el metaverso y tal, que es de los que le hablaré después. De hecho, las ECOES virtuales han tenido un empuje brutal en la era COVID. De repente, todas las facultades que tenían montadas sus ECOES, pues no podían hacerlas porque significaba contacto con las personas y tal, y surgieron estrategias interesantísimas aprovechando los Learning Management Systems, los campus virtuales sobre plataformas Moodle, Sakai o actualmente Anthology, que tienen todas las universidades, diseñando evaluaciones, exámenes de diferente tipo, se emulaban las estaciones de COE. Aquí tienen pues una serie de requisitos formulados por Hopwood y colaboradores sobre recomendaciones o requisitos para hacer una buena ECOE virtual. No pierdan de vista las habilidades que se van a medir y los objetivos. No se pierdan en la virtualidad. Hay que tener un soporte tecnológico eficaz. La tecnología hay que probarla y hay que ver que funcione, que no se caiga, etcétera, etcétera. Requiere administradores, igual que una escuela presencial, requiere también administradores. Hay que seleccionar y modificar las estaciones adecuadamente. Hay que ser creativo. Esto es una buena recomendación, fíjense. Creatividad, imaginación. Eh, Profesores y alumnos se tienen que familiarizar con el entorno, con el tipo de examen. Hay que entrenar, hay que ensayar, hay que hacer estudios pilotos. Optimizar lo mostrado en pantalla. Esto es crucial para la radiología. Si se ven mal las imágenes, tenemos un problema, ¿verdad? Y luego hay que dar retroalimentación. ¿Cómo ha funcionado de bien esto? Hay que obtener retroalimentación. ¿En qué ha fallado? ¿En qué ha fallado en lo esencial? Objetivos, planteamientos de preguntas, estaciones clínicas. ¿Y en qué ha fallado en lo tecnológico? Y bueno, pues estas son las recomendaciones. Estaciones virtuales. Actualmente en España, las ECOES de las facultades de fin de, las ECOES de fin de carrera se están haciendo desde el 2020, se están haciendo ya la mitad virtual y la otra mitad presencial. Esta es una estrategia inteligente porque no se abandona la presencialidad, pero se rentabiliza el tiempo y el espacio. Necesitamos la mitad de hospital, la mitad de salas, etcétera, etcétera, etcétera. Mirando las habilidades clínicas en una prueba ECOE virtual, pues se pueden medir casi todas, menos la exploración física y habilidades prácticas.
aunque hay diseños de estaciones para preguntar sobre la exploración física sin hacerla y preguntar sobre habilidades prácticas y técnicas sin hacerlas. Pero realmente ahí nos estamos aproximando, pero no es una verdadera evaluación de una competencia clínica, cómo se explora al paciente o cómo se hacen determinados procedimientos manuales. Bien, aquí uno de los primeros desafíos. Donde hemos hablado, yo os propongo como desafío que al menos haya una estación de radiología en cada facultad. Sé que en la mayoría las hay y en algunas no. Pues hay que ir a por ello. Y una estación de radiología en la que esté implicado un radiólogo al menos. Si no, totalmente un equipo de radiólogos que se cuente con nuestra opinión, que no me parece poca cosa. Otro desafío, adquirir práctica, explorar. Explorar cosas específicas de radiología e incorporarlas a las asignaturas. Esto tiene un coste, tiempo, energía. Pero bueno, hemos venido a eso, estamos para eso. El profesorado está para eso. Entonces hay que pilotar, irlo introduciendo luego dentro de la asignatura en pequeñas dosis, comprobar cómo funciona hasta irlo haciendo más presente. Y por supuesto, hay que probar las ecoes virtuales. Son coste eficientes y es una buena cosa. No hablo exclusivamente de las ecoes 3D, sino ecoes virtuales, modelos en las plataformas de campus virtual que todas las universidades tienen, con las que los alumnos sí o sí están más familiarizados, con lo cual hay también menos rechazo. No lo olviden, hay que utilizarlas. Bien, y ahora les hablaré de las ecoes virtuales 3D, les hablaré del metaverso, de Second Life, donde desde hace tiempo aprendí que se pueden simular escenarios clínicos. Pues ahí tienen un equipo de tomografía computarizada y un equipo de rayos X con mi avatar, como si le estuvieran haciendo una exploración, ¿no? Bueno, esta simulación es factible y hace ya unos años que pensamos que había que explorarla. Llevamos trabajando en Second Life desde 2011 ininterrumpidamente, pero es solo en los últimos años de la pandemia para acá, precisamente, que nos planteamos que teníamos que explorar la simulación, ambientes que simulen un escenario clínico y para ello utilizar el modelo de evaluación clínica objetiva estructurada, la ECOE. Y en eso estamos y es lo que les quiero contar ahora para finalizar con otros desafíos. Bien, esto es lo que hemos hecho estos años. 2020-21 y 21-22, esos dos cursos, hicimos una experiencia de gamificación, juego. Pero en este juego diseñamos las estaciones de COE y dijimos, bueno, pues ahora se lo cuento. Fue como una primera piedra. El curso 22-23 pilotamos una ECOE individual. Queríamos que se pareciera mucho a la ECOE de fin de carrera en cuanto a la estrategia, estaciones en las que estás 9 minutos, te tienes que salir de la estación, entrar en la siguiente estación, lo haces tú solo, sin ayuda de nadie, mientras que la experiencia de gamificación anterior era por equipos. Esto fue como eso, pues un pilotaje, aprovechando que ya tenemos las estaciones creadas. Dijimos, vamos más allá, y lo que hicimos el curso pasado es un estudio con diferentes cursos, comparar la misma ECOE en tercero y en sexto. Fijaros, la misma ECOE. Los chicos de tercero andaban un poco despistados, no en el 100% de las cosas. Y el año 24-25, pues seguimos un paso más allá. Hemos acabamos de terminar, por tanto los datos no los tenemos, puedo contar la experiencia, pero hemos realizado en este caso un grupo control y un grupo Second Life. Ahí está, disculpad, hay una errata. El grupo control, la misma eco de los mismos casos en el campus virtual y el grupo Second Life randomizado, pues tiene que hacer todo, pero en esas estaciones que ya teníamos diseñadas de cursos anteriores. Y bueno, pues les cuento. Fijaros, nuestro banco de pruebas ha sido nuestro rotatorio de radiología y medicina física. Una asignatura que cursan grupos de 24, 28 alumnos, sucesivamente, 7 grupos. De manera que desde octubre a enero, pues les hacíamos a cada uno una ECOE en el momento que estaban haciendo su rotatorio. Es decir, 7 ECOEs diferentes a grupos de 24, 28, etcétera, ¿no? Y con ello hemos pilotado y hemos realizado las primeras estrategias, la de gamificación y todas las que se han realizado desde entonces hasta este mismo curso, hasta este pasado
perdón, este actual, aún enero, 15 de enero, hicieron la ECOE última. Les cuento, el juego que llamamos Proyecto Arcoiris. Como cada uno de estos 7 grupos, todos muy cabalísticos, pues en cada uno de estos 7 grupos hicimos 7 pequeños equipos de 3, 4 alumnos. Debían vestir el avatar con la camiseta de su color, los nombres del equipo, los colores del arco iris. De ahí lo de Rainbow Game o Rainbow Project. Durante 10 días tenían que ver casos, habíamos incluido tomografías computarizadas, como ven en la imagen, con unos veintitantas, entre veintitantas y 30 imágenes por caso, de manera que tenían que clicar y buscar en el stack, buscar las imágenes clave, pues como en la vida real, en las estaciones de trabajo, emulándolo. El día 10 los grupos tenían que enviar la respuesta por escrito a 2 estaciones que se habían preseleccionado de las 7 estaciones ECOE que había, y también tenían que enviar fotos de su experiencia. Es decir, oye, hacer fotos divertidas, de calidad, porque todo va a puntuar. Al final había un seminario común y se debatían los 7 casos. Se hacían preguntas individuales y los alumnos tenían que presentar los casos, pues estilo aprendizaje basado en problemas. Bueno, todo esto era obligatorio, estaba en la guía docente reseñado, y cada una de las partes constaba un 40, un 20 y un 40% respectivamente, y en cada grupo el equipo ganador tenía un punto más en el rotatorio, una bonificación, una estimulación extrínseca al juego. Bueno, estas son escenas de la EcoRX. Esta es la sala en la que se entra a las diferentes estaciones. La hemos ido tuneando, pero siguen siendo la misma sala. En ese caso, ese año solo había una. Ahí tienen varias escenas de alumnos con las camisetas de su color correspondiente, el escudo de la UMA. Aquí tienen escenas de los alumnos visitando la estación. Como ven, pues un panel con el supuesto clínico en la pared y unos monitores con radiografías o con tomografías computarizadas, donde tenían que buscar entre las imágenes para resolver una de las preguntas clave que siempre había. Describa lo mejor posible qué técnica se ha empleado y los hallazgos patológicos. Estas son algunas de las imágenes que nos enviaban como parte del juego. La verdad es que fueron muy, muy creativos, en alguna ocasión muy divertidos. Esto tenía un punto de implicarlos en algo lúdico, ¿no? Y estas son escenas del seminario que después se tenía. Todo radiología de urgencias. Primero ellos presentaban los casos y los discutían con sus compañeros, con una estrategia de ABP, sin que el profesor les diera al final el resultado. Tenían que aproximarse ellos, y esta gestión de la incertidumbre consideramos que es muy útil, muy necesaria y muy similar a la que ocurre luego en la práctica clínica. Finalmente terminamos con un seminario de 1 hora resumiendo sobre radiología de urgencia, que nos daba Alba Virtudes Pérez. Bueno, esto está pendiente de a ver qué nos dice el editor, porque actualmente ya han enviado todas las revisiones y nos tiene que decir si sí, si no, si bien o si mal, pero en definitiva está pendiente de publicarse. Y son los resultados de cómo veían los alumnos esta experiencia. Bueno, marcado con el número 9, todos reconocían que habían trabajado en equipo, con una experiencia lúdica en equipo, pero interesante. El ambiente de las estaciones ECOE les resultaba muy interesante, les resultaba atractivo a una gran mayoría. Esto nos estimuló mucho a seguir trabajando en ello. Tenían sensación de haber aprendido, aunque no era una ECOE realmente, sino una aproximación a la ECOE, por equipos, etcétera, pero nos animó a decir, vamos a seguir por aquí. Habíamos hecho, por tanto, una prueba de gamificación con una mezcla de aprendizaje basado en casos, con una mezcla de resemblando la ECOE virtual, aprendizaje en equipo, etcétera. Sí habíamos visto que esto se puede adaptar a nuestra asignatura de rotatorio, que bueno, que funciona. Los chavales razonan, trabajan en equipo, reconocen y valoran un gran sector de ellos el contexto lúdico de toda la estrategia, con lo cual, como objetivo, teníamos pues, profundizar en las posibilidades educativas de las ECOE virtuales. Y allá fuimos. Curso siguiente, 2022-23, diseñamos una mini ECOE individual de 6 estaciones y seguimos con ese modelo.
6 estaciones. En este caso, aprovechamos las que ya teníamos de radiología de urgencia, incluyendo TAC, etcétera. Todo sincrónico, durante 1 hora, 9 minutos por estación, en un contexto formativo. Retroalimentación al terminar la ECOE. Esta es la puntuación que has obtenido, esta es tu checklist con los aciertos y fallos, y esta es la media de lo que han obtenido tus compañeros. Pusimos 2 salas para poder trabajar con 12, 14 estudiantes. 6 estaciones, 12 estudiantes. Si incluíamos una silla, una 7ª estación de descanso, pues 14. Y bueno, pues aumentamos considerablemente la capacidad de trabajar sincrónicamente, o el tiempo empleado, disminuimos el tiempo empleado. Trabajaron 170 estudiantes, estas son capturas había una sala azul, una sala amarilla, se accedía desde la isla sentándote en uno de los tronos para teletransportarte en el momento clave, comienza la ECOE, vayan todos a la sala, ¿no? Bueno, la evaluación, esto es solamente una pincelada, pero muy, muy buena. Bueno, nos puntúan toda la experiencia con notable en su mayoría, notable alto, ¿no? El entorno de la sala, los casos muy bien valorados, con lo cual decíamos, oye, estamos en el buen camino, vamos a seguir. Cosas que vimos en esa experiencia, pues que sucesivamente los últimos grupos al final obtenían mejor puntuación que los primeros. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues puede ser pensamos que por 2 motivos. Los grupos 6, sobre todo el 7º, pues ya tiene más experiencia, ha hecho otros rotatorios clínicos y está mucho más entrenado en el pensamiento médico, en el razonamiento clínico, que los grupos 1 y 2 que acababan de llegar de vacaciones. Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a empezar 6º curso, ¿no? Otra de las causas posibles es la fuga de conocimiento, la copia. Oye, el caso tal era no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esto al final es algo como el cuento del escorpión y la rana. Es inherente a la naturaleza del estudiante, no lo puede evitar. Aunque sepa que no sirve para nada, que la puntuación, que es formativo, que la puntuación no le va a calificar. Hay una tendencia a valorar mejor la experiencia, pero sin diferencia significativa, con lo cual casi me podría haber ahorrado esta diapositiva. Año 23-24, dijimos, bueno, vamos a trabajar con el mismo formato, pero vamos a hacer algunos cambios. Todo radiología simple. Pensamos que hay que apuntar fuerte ahí y vamos a poner casos no exclusivamente de urgencia, sino que te puedan aparecer en la consulta de atención primaria. Con lo cual nos centramos mucho en el contexto del médico general. Lo mismo, sincrónica 9 minutos por estación, retroalimentación al final, un cuestionario de evaluación y ampliamos el número de salas a 4. Ya podíamos hacer 24 o 28 alumnos al mismo tiempo, con lo cual en 1 hora hacíamos todo el grupo de 6º curso. Pero también quisimos probar con alumnos de 3º y de otras universidades. Se implicaron la Universidad de Oviedo y la Universidad de Deusto, donde, bueno, pues se hizo un pilotaje. En la de Oviedo hubo una participación bastante importante y esto nos permitía aprender cómo funciona esto cuando el profesor que te hace la ECOE no es el profesor de tu asignatura. ¿Cuál es la adhesión de los estudiantes cuando el vínculo no es directo con alguien que te va a examinar después? Y bueno, pues este año lo estamos repitiendo. O sea, ayer se repitió la ECOE con los estudiantes de Oviedo y queremos comparar si hemos sido capaces de mejorar la respuesta y la percepción respecto al año pasado. También comparamos con alumnos de 3º de nuestra facultad. 4 estaciones de ECOE, una encima de la otra. Eso el usuario no lo sabe, lo sé yo. Los enviamos a un piso encima de otro. ¿Por qué esto? Pues porque esto me permite que durante la ECOE yo puedo comunicarme con audio, como si fuera por megafonía, con todos. Pero ellos no tienen, lo he chequeado, y no tienen la percepción, no saben que están una estación encima de otra, simplemente saben que se han dirigido a una sala ECOE de un color determinado, que es la que le correspondía. Bueno, mejoramos un poco el aspecto del mobiliario, en fin, ponerlo un poco menos básico, menos rudo. Ahí tienen algunos ejemplos de las salas, que todas ellas intentan imitar una consulta. Ahora la miro un curso después y los veo demasiado básico elemental. Lo hemos amueblado mucho más, porque pensamos que el aspecto visual de sentir que estás en un escenario concreto es importante, pero todo es lo mismo.
un monitor donde se muestran los casos, un supuesto clínico, una serie de preguntas que tienes que responder por escrito y enviársela al coordinador de la ECOE. Aquí tienen desmenuzado más de cerca todo. Supuesto clínico, un varón de 25 años al que se le hincha el muslo, se le hacen radiografías AP y lateral de rodilla. Todos podéis ver un osteosarcoma con afectación de partes blandas, con todos los signos básicos, y creo que se ve con bastante calidad, incluso en la diapositiva. Es decir, estos son capturas de pantalla de lo que puede ver el estudiante. Eh, Describa los hallazgos, cuál es el diagnóstico más probable, qué pruebas solicitaría. El paciente le pregunta si tendrán que operarlo, ¿qué le responde? Ya estamos metiendo aquí otros contextos de comunicación, aunque sea plasmarlo por escrito, pero ya son preguntas que le responden. Esta es nuestra checklist, 10 puntos, donde lo que valoramos, esto se lo devolvemos después. Oye, podías contestar muchas otras cosas, pero te hemos valorado específicamente esto. ¿Dónde está la lesión? ¿Cómo es la lesión? Que se extiende a partes blandas, que concluya que es tan típica de un osteosarcoma que en algún momento concluya que está el osteosarcoma de por medio, que hay que hacer una TC o una RM del muslo afecto, que necesitará una biopsia, que hay que decir al paciente que es posible, muy posible que lo tengan que operar, al menos les plantees ya que la cirugía va a estar de por medio y que la biopsia es importante. Bueno, si han incluido esto tendrán los 10 puntos. Y así están construidas las listas de verificación de todos los casos. ¿Qué hicimos en 24 o 25? Perdón, que hemos hecho, porque es hace unos días. Pues hemos evaluado a los 7 grupos pre y post exposición. Ya no en cada caso, sino lo hemos hecho a todos los alumnos de sexto, explicándoselo a principios de curso, por supuesto, una prueba antes, a primeros de septiembre, antes de que comiencen todos los relatorios. Créanme, un desastre, ellos lo saben, ¿eh? Un desastre. Venían de vacaciones, tremendo. Y bueno, pues estamos preparando su resultado particular de septiembre, su resultado particular de enero. En enero lo cambiamos a todos de estación, perdón, de sala, y el resultado global de sus compañeros en septiembre y en enero. Evaluación formativa. Pero hemos hecho otra cosa, que es plantear con la evaluación, con este diseño estamos valorando, han aprendido en los rotatorios, están aprendiendo durante el sexto curso, han mejorado, pero además vamos a comparar, que esta es una parte crucial de la experiencia de este año, un grupo control en el campus virtual y el grupo experimental en Second Life. A ver qué tal. La teoría, la hipótesis es que las respuestas no deben variar entre un grupo y otro. Luego ya la percepción, a qué porcentaje le gusta más una cosa u otra, pues ya eso va a ser diverso, entendemos. Y al mismo tiempo estamos probando y estamos abiertos a probar con alumnos de tercero. Ahora en el segundo cuatrimestre, a los de tercero no les podemos hacer una prueba pre, porque directamente van a poner prácticamente cero en todo. No saben nada de radiología. Y vamos a seguir trabajando con otras universidades. Cambios. Bueno, pues hemos introducido algunos. Las estaciones están mucho más tuneadas, mucho más ambientadas. Hemos incluido un botón que lo tenéis ahí abajo en azul, porque a veces veían borroso el supuesto clínico de la pared. Bueno, y hemos aprendido que podemos generar scripts. Nos los ha hecho ChatGPT, por cierto, y funciona. Tú no sabes programar, pero puedes pedir ayuda para que te indiquen cómo programar. Luego pruebas y si funciona, para adelante. Pues unos botones donde te cuentan, en un chat privado, te cuentan los datos que queremos que te cuenten. Pulsas el botón, supuesto clínico, y te dice lo que ya debes saber, lo mismo que hay en la pared. Esto lo vamos a explotar, lo de los botones y los mensajes, la interacción con los objetos dentro de Second Life. Hemos creado 8 salas. El edificio ha crecido. Ayer funcionó como un tiro. Se oye desde dentro, te oyen perfectamente. Te comunicas por chat y por escrito. Y funcionó con 56 usuarios en 2 ocasiones, 2 pruebas de 1 hora. Hicimos 114 estudiantes ayer. Bueno, algunos falló, por tanto han debido ser unos 100 aproximadamente. Ventajas e inconvenientes de este proyecto, de la ECOE RX que hemos llamado en Second Life. Se puede hacer. Tiene un clarísimo ahorro en coste. Es reproducible, lo hemos demostrado. Lo puedes repetir. Hay un sector de alumnos que aprecia francamente la experiencia. Todos tienen la sensación de aprender y es crucial trabajar en un contexto de evaluación formativa, checklist y retroalimentación. Pero tenemos
limitaciones. Una de ellas son los requisitos técnicos. Como no tengas un ordenador adecuado, mínimamente una tarjeta gráfica mínimamente adecuada, no vas a poder hacerlo. Second Life requiere una mínima curva de aprendizaje. Antes nos poníamos con sesiones de entrenamiento. Actualmente les damos tutoriales, vídeos, píldoras pequeñas que parece que funcionan. Ellos solos aprenden cómo hacerlo. Tienen abierto Second Life 24/7, con lo cual pueden entrenar cuando quieren. Y bueno, pues con tiempo suficiente la curva de aprendizaje se obtiene. Hay un porcentaje de alumnos que tiene rechazo a la tecnología o no aceptación de la tecnología. No quiere inventos, no quiere aprender cosas nuevas. Déjame con la estrategia que teníamos educativa, déjame con las herramientas que tenemos habitualmente y no me cambies. No son solo los más mayores, un sector de estudiantes con rechazo a la tecnología. Hay falta de hábito en la evaluación formativa. Y esto es un obstáculo, no tiene nada que ver con la virtualidad. Hay falta de hábito en la evaluación formativa. Y yo creo que un reto, un desafío es que nos metamos más en el ámbito de la evaluación formativa. Evaluar para que el alumno aprenda fortalezas y debilidades y, ojo, para que el profesor también aprenda de sus fortalezas y debilidades, de lo bien o lo mal que lo está haciendo. Si todo el mundo falla en algo, pues tú no lo estás explicando adecuadamente. Y no se pueden evaluar habilidades prácticas. Esto es, bueno, pues una limitación. Proyectos futuros. Explorar otros colectivos de alumnos. Es una invitación abierta. Es realizar ECOE multidisciplinar. Esperamos tenerlas terminadas antes de que acabe el curso. Algo que se parezca mucho a la ECOE de fin de carrera. Incluir habilidades de comunicación e incluirlas en radiología. Esto lo tenemos que hacer, es un desafío y yo estoy personalmente motivado con ello. Roleplay, con compañeros, con otros avatares, claro, requiere actores. Esto encarece el tema. Tiene que participar gente. Actualmente estamos haciendo la ECOE con un solo coordinador presente, es decir, el gasto en profesores, una persona. Y bueno, pues esto ya significa más cosas. Pacientes simulados, lo mismo. Pero tiene la gran ventaja de la no presencialidad. Un excelente paciente simulado puede ser un profesor de Barcelona y te trabaja con Oviedo, con Málaga, y el profesor de Málaga o el actor de Málaga que sabe simular a un paciente de tal cosa o tal otra, pues puede hacer lo mismo en otros sitios. Lo único es sincronía, tiempo, bueno, organización. Este es el aspecto del acceso a la ECOE multidisciplinar que hicimos hace 3 años y lo tenemos ahí un poco parado, donde clicando en cada uno de estos portales te vas a una estación que está situada a 1000 metros, es decir, solo se puede volar, solo se puede acceder clicando en estos portales. El interior de estas estaciones te puede emular una sala de un hospital, un servicio de radiología, una consulta de pediatría, una consulta de oftalmología, un restaurante donde se ha producido un atragantamiento, una visita a domicilio donde ha habido un evento que parece que va a ser un ictus, etcétera, etcétera. ECOES multidisciplinares dentro de Second Life, donde obviamente la radiología va a estar presente sí o sí. Estos son escenas con varios avatares, pues simulando pues varios médicos con un paciente, el alumno con un tutor, con un adjunto, con un profesor que lo está evaluando en tiempo real, cómo se dirige al paciente, qué preguntas les hace. No hay gestualidad, pero hay todo lo demás. El audio está presente absolutamente. Entonces, esto es interesante de probar, pero requiere esfuerzo, requiere más personas interviniendo, con lo cual es más costoso. Desafíos, por tanto, explorar otros colectivos. Y esto es nuevo, no lo he comentado, salvo en los comentarios previos, pero no delante de todos ustedes. Creo que debemos aportar, trabajar con residentes en este tipo de estrategias. Y tienen todo mi ofrecimiento pues, para desarrollar algo, Eduardo, Jesús, pues para desarrollar algo, Chema, con residentes. Creo que Serán podría estar muy interesado en ello. Y bueno, pues se trata de qué queremos evaluar, qué contexto poner, a qué nivel de residentes, etcétera, etcétera. Creo que debemos crear grupos colaborativos. Por supuesto, ofrecemos nuestro proyecto, nuestro entorno, nuestros casos, pero creo que es muy interesante que aunemos fuerzas y diseñemos proyectos. Será muy interesante trabajar con pacientes simulados, pero eso tiene un coste. Pero los medios están, ¿eh? Y yo creo que se puede hacer, ¿cómo? Pues como decía, primero pilotando
y luego ya haciendo estudios más sólidos. Creo que la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar mucho y estamos buscando soluciones que nos ayuden, por ejemplo, chatbots, que emulen pacientes. Que, bueno, tú no te comunicas por ahora, por audio, sino por escrito, pero el paciente te responde. ¿Ves? El paciente simulado, en este caso no es una persona, sino un chatbot, que te va a responder a las preguntas abiertas que tú le estés proporcionando, porque ya tiene definido una situación clínica, eres un paciente varón de tal edad, que te ocurre esto y esto, tus datos son tal, 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 y te va a entrevistar un médico. Y el otro punto donde nos puede ayudar la IA generativa es en algo muy, muy interesante. La corrección automática, mmm, transportando de forma automatizada a checklist a las respuestas de los alumnos. Esto ahorraría, después de depurarlo, hacerlo fiable, etcétera, ahorraría una parte importante de nuestro tiempo. En conclusión, es muy importante incorporar ECOES a las asignaturas de radiología. Muy importante. Es un desafío, quizás el mayor. No requiere virtualidad, pero requiere que nos pongamos a trabajar en nuestras asignaturas, en aquello que ya se trabaja al final de la carrera. Hay que entrenar a los estudiantes a la evaluación clínica, a evaluarles competencias clínicas durante la carrera y debemos montarnos en ese tren. Es factible realizar ECOES virtuales, se puede hacer, hemos contado un poco la prueba de ello. Trabajemos, por tanto, en diferentes centros, hagamos en grupos colaborativos. Vamos a trabajar en ECOES 3D multidisciplinar. Espero poder tener a final de este curso académico los resultados de la primera. Desafío, en conclusión, trabajar en habilidades de comunicación y desafío con letra negrita, cómo se comportan los residentes en estos entornos. Nada más. Con esto quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Y ahí tienen mi correo electrónico para cualquier consulta o cualquier iniciativa al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, por esta excelente presentación, como siempre espectacular y un tema interesantísimo, tanto las ECOES virtuales como no virtuales. Yo creo que, como comentabas, es muy importante todas estas herramientas orientadas al desarrollo de toda esta lista de habilidades clínicas que has mostrado, ¿no? Desarrollo y evaluación y huyendo un poco del método clásico de acumular conocimiento orientado a aprobar un examen, que clásicamente quizá tenía sentido, pero que ahora orientar todo eso a aprobar un examen MIR, que lo está aprobando también el ChatGPT, pues va dejando de tener sentido también, ¿no? Seguro que todos los expertos tienen comentarios, alguna pregunta. Empezamos por Jesús, que veo que es el que tiene más ganas de participar. Jesús. Tienes el micro apagado, Jesús. Es verdad, ahora, perdón, que digo que estos temas me encantan. Me ha encantado la presentación y me encanta ver cómo, como decía Paco, lleva muchos años desde el Second Life a esto, como todo va evolucionando. Recojo el testigo totalmente de poder hacer cosas y mi pregunta, fíjate, va precisamente por lo que has dicho al final, ¿no? Hacer las cosas con residentes. Antes, cuando estábamos hablando antes de la charla, hablábamos muchas veces de que no llegamos a un porcentaje de alumnos precisamente con lo que hacemos, ¿no? Yo he empezado a trabajar con alumnos en vez de con residentes para diseñar cosas. Entonces, ¿crees que podríamos arriesgarnos un poco más allá a la hora de diseñar esto, no solo en versión los residentes de la SERAN, sino probablemente integrando ya alumnos también? ¿O crees que es necesario realmente que estén cercanos, pero que tengan un bagaje dentro de la especialidad para poder echarnos una mano? Vale, me estás preguntando para que los residentes ayuden en la labor Eso que has formativa. dicho que me parece súper interesante, porque es verdad, yo creo que lo que hablábamos al comienzo no es tanto un problema de que se adecúen a una serie de cosas o no, sino que no es tanto si es unos centros que tengan unas características públicas, privadas o lo que sea, sino adaptarnos a la generación que nos toca. Y la generación es común en un sitio y en otro.
Sí, mi propuesta iba más por utilizar la ECOE como método de evaluación formativa en los Exacto, residentes. Eso es. Yo creo que debemos pasar por ahí, es decir, poner una serie de estaciones que probablemente un R1 resuelva a un nivel, depende del nivel de lo que preguntemos. El R2 debe resolverlas bien, el R3 sin ningún problema y el R4 con facilidad. Entonces, por poner un ejemplo así eh, básico, ¿no? Decir, bueno, imagínate, diseñamos una ECOE con un grupo de trabajo, es que esa es la idea, ¿no? Que totalmente de parta de acuerdo. estrategias consensuadas, comunes, diseñar las estaciones y decir, vale, pues esto es lo que queremos. ¿Para qué? ¿Qué vamos a evaluar? Competencias sobre la, neuros, variadas, diversas. ¿Qué modalidad de imagen vamos a meter por medio? ¿Qué competencia? ¿Va a haber en algún momento algo puro y duro de profesionalismo? Es decir, diseñemos las estaciones para decir, bueno, nuestra hipótesis, un R1 va a resolver el 20%, un R2 el 50% y el R4 el 100%. Luego contrastarla con la realidad. Por ejemplo, sería un diseño así a lo bruto, ¿no? Exacto. En grandes rasgos, eso es más que factible. Lo Mira, único que hay que luego, bueno, pues hacer que la gente se interese por ello. Claro, si tú creas algo, pero no muy interesante, muy bonito, pero no va ni Dios, al final detrás debe haber, no manu militari, ¿no? Que es un término que nos comentaba nuestro común amigo José del Cura, ¿no? Pero algo muy parecido. En definitiva, debe haber eso que tus mentores, tus tutores respectivos te den un empujoncito y te digan, oye, esto es interesante. Pero esto, como ocurre con cualquier otra actividad educativa, como con el nuevo curso que se crea de tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si queremos que tengan éxito, debemos intentar hacérselo atractivo. Una vez que lo hacen, si lo hemos diseñado bien, mm, al final va a venir todo por sí solo. O sea, si el usuario tiene la sensación de valió la pena, me mereció la pena hacer esto, pues ya está todo salvado. Todos los trastos están salvados. Ujú. Pero sí, me parece una idea, es justamente Jesús lo que comentaba. Es un desafío pasar esto del pregrado, estoy convencido de que es súper útil, pero pasarlo al posgrado y la evaluación eh, objetiva, estructurada, clínica para residentes de radiología, pues creo que es algo que debemos probar. Mm, ¿Cómo? Pues decidámoslo. ¿Queremos hacer dos brazos, uno en campus virtual, otro más versátil? No sé, lo que queramos. ¿Qué queremos demostrar exactamente? Pero diseñemos algo. Reunámonos un pequeño grupo, lo puede coordinar el responsable de formación, como queráis, pero yo creo que hay materia para trabajar. Ujú. Nada fácil hacerlo atractivo, ¿eh? Por eso, Paco, cada vez más difícil, ¿eh? Pero bueno, hay que ponerle Sí, imaginación, ahí está la clave. pero perdóname una cosa, Víctor. Yo creo que precisamente hacerlo atractivo, en ese Es la grupo tiene clave. que haber residentes que sepan lo que les es realmente atractivo, lo que no lo que a nosotros nos parece atractivo. va, Y me Exacto, parecería una gran ayuda eso. totalmente. exacto. Ahí. Seguro que Chema, Eduardo, Chema, seguro que tienes comentarios, preguntas o tu visión. Bueno, muy bien, Paco, es muy interesante. Bueno, te he visto montones de veces, no me sorprende esto. Yo ya te digo que desde luego me gustaría hablar contigo, ¿no? Y estar en contacto contigo y ver, bueno, aprender un poco de ti o coger las experiencias o colaborar contigo en desarrollos de este tipo. Eh, Porque me parece muy interesante, o sea, me parece realmente salir de la enseñanza que habitualmente, habitualmente nos basamos. Yo quería plantear solamente el problema que siempre tengo yo, con el que siempre choco cuando hago cosas, es el problema de los objetivos, o sea, digamos, de los mínimos que los estudiantes en radiología deberían cumplir, ¿no? ¿Qué deberían saber y qué no deberían desconocer cuando ellos saliesen de un curso de radiología y cuando saliesen de la facultad? O sea, ¿qué es lo mínimo que tienen que saber? Porque
Al final uno, cuando da clases, yo cuando doy clases en la universidad, pues las doy por mi propia cuenta, decido qué es lo que voy a decirles y la impresión que tengo a veces es que erramos y fallamos porque no partimos de esos objetivos mínimos, ¿no? Me imagino que al desarrollar una ECOE eso debe estar establecido. Uno debe tener, ya ha sacado hoy el caso de la telectasia y del cáncer de pulmón. Bien, en esos desarrollos yo quiero estar y me gustaría estar y también pues, saber un poco tu experiencia sobre esto. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles? Y que debería ser algo pues, consensuado no solamente en el apartado local de uno, sino realmente, en fin, tener un nivel nacional, por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo, Chema. Has abierto la puerta de una habitación con un contenido interesantísimo. Es decir, hay ya estrategias, la estrategia europea, de los contenidos curriculares de pregrado, pero tenemos que crear la nuestra, la española. Los alemanes lo han hecho, los ingleses, los británicos ya hicieron la suya independientemente de la sociedad europea. Es decir, nosotros tenemos nuestro punto de vista, obviamente, y nuestra idiosincrasia, nuestra universidad, etcétera, nuestra realidad. Entonces, eh, mm, al margen o en paralelo a la ECOE, es una tarea que tenemos por delante. Hagamos una propuesta española de objetivos radiodiagnósticos para los estudiantes de pregrado, vamos a llamarlo de mínimos, ¿no? De decir, oye, esto sí o sí, estamos convencidos de que todo el mundo debería explicarlo, ¿no? Y luego, pues, obviamente, si eh, nos metemos en asuntos tipo ecoes multicéntricas, etcétera, pues podemos plantearnos eh, qué objetivos de esos priorizar. Como os decía, nuestra experiencia pasó de centrarnos en la urgencia médica a centrarnos en la radiografía simple y la atención primaria, donde te puede aparecer una urgencia inesperadamente. El paciente te viene contando algo y tiene algo gravísimo, ¿no? Bueno, pues esas cosas también, sí o sí, un médico debe saber detectarlas, ¿no? Un pulmón blanco, que era el ejemplo que poníamos, así que ¿hacia dónde apunta esto? Porque si no, el alumno te saca rápidamente el comodín de derrame masivo. ¿Por qué? No sé, pero esto puede ser un derrame masivo. Que aprenda a contextualizarlo, ¿no? Y iría ahí incluido en ese objetivo, contextualizar los hallazgos radiológicos con la clínica del paciente, por ejemplo, ¿no? De objetivo general, ¿no? Muy bien. Eduardo, es tu turno. Sí, nada, yo lo mismo, ¿no? Agradecerte, Paco, la exposición, ¿no? Brillante, eso, como esperábamos, ¿no? Cumpliendo las expectativas. Dos cosas. Una, recoger el guante. O sea, yo coincido, ¿no? Creo que es un tema interesantísimo, ¿no? Para abrir a los residentes, ¿no? Que a veces esa formación de los residentes la tenemos como en modo automático, ¿no? Y a veces, pues bueno, cambiarles algo, ¿no? O sea, obligarles eso, a que de alguna manera, pues se enfrenten a este escenario y tal, creo que puede ser muy, muy productivo para ellos. Ver cómo estoy y recibir ese feedback creo que es muy, muy positivo. Y luego, cambiando totalmente de tercio, ya poniéndome en el papel de profesor universitario que quiero, me has convencido, ¿no? Voy al abrir la puerta a las ECOES virtuales. Un poco, para alguien, vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no? Con Second Life, ya tenéis todo un recorrido. Para alguien que no tiene esa experiencia, ¿crees que habría que apostar por Second Life, pues, bueno, por esa gamificación, por esas otras cosas que aporta? ¿O quizás optar por lo básico, por el Moodle, por la plataforma que ya tenemos en la uni? No sé un poco cómo lo ves tú, ¿no? Para empezar desde cero, si intentamos irnos al mundo 3D o empezamos por algo más básico. Creo que Sí, no, nada, ha pasado algo con el vídeo. Gracias, Eduardo. Bueno, respecto a lo de los residentes, pues perfecto. Un grupo de trabajo, muy bien la aportación de Jesús, que haya residentes en ello para que no estemos nosotros proponiendo lo que creemos que es muy interesante o muy bonito, sino que opinen y maticen y, bueno, y sean protagonistas, ¿no? Respecto a la segunda parte, buf,
yo creo que quizás sería importante partir de lo básico. Es decir, la Moodle, todos la utilizáis, todos los estudiantes están acostumbrados a evaluarse en ella. Esto tiene un coste de cansancio, de agotamiento de Moodle, ¿vale? Pero es verdad, el acostumbramiento ha sido impuesto y ya está. Todos tienen evaluaciones desde primero en la Moodle. Aquí se trata de versionar. Yo no tengo una gran experiencia en exámenes de COE en la Moodle, pero Jorge García Seoane, que bueno, ya está jubilado, profesor de la Complutense, ha sido decano y ha sido y sigue siendo asesor de la conferencia de decanos para las ECOES. Tiene una experiencia tremenda creando tipos de preguntas en la Moodle que puedan ser versátiles, ¿no? Y pueden ser una gran ventaja, fáciles de corregir. Entonces, en algún sitio hay vídeos de cómo hacerlas, etcétera, y yo creo que por ahí, bueno, es interesante. El inmovilismo es lo que deberíamos intentar abandonar. Es decir, bueno, va, doy mi clase, ahora da fulanito su práctica, hoy que bien lo hacemos, adiós, ¿no? Yo creo que, Eduardo, pues quizás empezar por ahí. Ahora, tener las puertas de Second Life abiertas en el sentido de que ya hay cosas creadas y estamos encantados de crear otras nuevas, pensar en proyectos nuevos, pero la puerta a trabajar, participar, coparticipar, corregir las respuestas de tus alumnos, etcétera, etcétera, pues todo eso está abierto cuando queráis. Muy bien. Es interesantísimo, pero estamos ya fuera de tiempo. Habían preguntas en el chat, pero yo creo que se han ido respondiendo con la presentación y también con el diálogo, con este coloquio en el que se ha hecho énfasis de la necesidad de las alianzas, la necesidad de incorporar a los residentes, los retos de hacerlo atractivo, los retos de poner los objetivos, de fijar qué objetivos. Y yo creo que no sé, si no tenéis nada más que añadir, daré paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión y hace un resumen fantástico. Salva. Víctor, muchísimas gracias por tu excelente moderación. Muchas gracias también, Chema, Eduardo y Jesús. Es un lujo poder contar con vosotros como expertos. Y Paco, la verdad es que eres un gran profesor y nos entusiastas. La verdad es que transmites tu entusiasmo y lo que tiene tu trabajo es que al ser un pionero en todo, pues nos vas marcando el camino, pero la verdad es que el trabajo te lo comes tú, ¿no? Y yo creo que el resumen ya lo ha hecho muy bien Víctor. Tú nos has dicho que impliquemos, Jesús lo ha subrayado muchas veces, a los residentes, porque es hacer un pacto con la nueva generación, que hagamos alianzas, ¿no? Lo que has comentado con Eduardo y también Chema se ha ofrecido con otras facultades. Yo creo que esto es como el kick-off que a partir de ahora tenemos que trabajar. No sé si quieres decir algo rápido, porque ya vamos justo de tiempo. Paco, ¿cómo lo ves? Nada, muy rápidamente. Agradeceros la oportunidad. Vamos a seguir haciendo cosas, así que vamos a seguir invitando a proyectos nuevos y estamos abiertos a lo que nos digáis. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Contamos contigo en futuras sesiones y simplemente recordaros que el lunes tenemos a la doctora Elida Vázquez que nos va a hablar de traumatismo craneoencefálico pediátrico, perlas y principales errores en el diagnóstico por la imagen. Estáis todos invitados, que tengáis un gran viernes y un gran fin de semana. Gracias Víctor, gracias Jesús, gracias Chema, gracias Eduardo, gracias Paco y gracias Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Venga, Que vaya bien. adeu. Gracias Hasta a luego. todos. Adiós.